Inicialmente quería preguntarles a los invitados a este evento cuál es su primera percepción de lo que ocurrió ayer. Y quería iniciar con Marc Bassett, corresponsal jefe del diario El País de Madrid, porque uno lee el Washington Post y se titula en primera página The Republican Wave, algo así como la ola republicana. Pero tras estos resultados en los que el Partido Republicano, que está en la oposición, no solamente amplió sus mayorías en la Cámara de Representantes, sino que ha logrado 52 de los 100 escaños en el Senado, la revista The Economist empieza su artículo hoy diciendo que lo que pasó ayer aquí en Estados Unidos fue una masacre. La pregunta es, ¿fue eso una masacre política? Bueno, en parte lo que ocurrió era esperable. Todos los sondeos y los pronósticos habían previsto que el Partido Republicano ganase el Senado. La novedad, la sorpresa son las dimensiones de esta derrota del partido de Obama. Aquí hay muchos puntos que analizar. Es una derrota de Barack Obama, es una derrota del Partido Demócrata. Barack Obama no participó prácticamente en la campaña electoral. Los candidatos demócratas no le dejaron comparecer o ayudarles en los discursos y en los actos electorales. La política en las elecciones se dirimían muchos asuntos locales, porque eran elecciones en estados, en circunscripciones electorales, pero también se dirimía la política de Obama. Y en este sentido está claro que hay un mensaje fuerte para Obama y la cuestión será ahora ver cómo responde. Obama ha quedado más aislado, ha quedado más solo en la Casa Blanca. En lo fundamental no ha cambiado Washington. Washington ya lleva 4 años bloqueado legislativamente desde que el Partido Republicano ganó la mayoría en la Cámara de Representantes. Se cerró la llave, podríamos decir metafóricamente, de la legislación. Lo que puede ocurrir ahora es que esta situación se agrave. Se agrave es una posibilidad, o al tener el Partido Republicano el control absoluto del Congreso, de las 2 cámaras del Congreso, otra opción, otra hipótesis es que esto dé pie a los acuerdos que en los últimos años no han ocurrido. Carl, las elecciones de ayer fueron más un voto de castigo al presidente Barack Obama y a los demócratas que un premio a los republicanos. Bueno, es interesante porque mis amigos demócratas me dicen, mira, la economía está mejorando, el desempleo está bajando, el precio del petróleo está súper bajo, está bajo $80 el barril, y todavía no quieren a Barack Obama. La pregunta que yo les tenía de vuelta era, ¿cómo ven o qué es lo que representa el presidente? Y aquí lo que representa el presidente es que nada pasa en Washington y quieren ver que algo pase en Washington. Esto se ve de ciclo a ciclo, que los últimos 2 años, este periodo que tiene el presidente ahora, es siempre el más difícil. Eso le pasó a Bill Clinton, le pasó a George Bush, entonces también le está pasando al presidente Obama. Pero lo que ha ocurrido aquí es de notar, porque tiene una implicación mayor en cuanto a los temas que vemos yendo hacia la elección presidencial del 2016. Entonces, la gente ahora dijo o dio su manera de ver esto o su reacción, ¿cierto? En rechazar lo que está pasando en Washington, con rechazar el liderazgo de Barack Obama, pero las implicaciones son más importantes para lo que viene en las elecciones del 2016. Y ahí tenemos la siguiente pregunta. ¿Van a poder gobernar los republicanos? ¿Van a obstruir? ¿Van a poder gobernar? Y en el lado de Obama ¿va a poder pasar cosas Obama en legislación para poder definir su legado? Creo que esas dos cosas son las cosas más importantes para notar de lo que ocurrió ayer. ¿Cómo puede ser Muni Jensen el resto del gobierno de Obama, teniendo a pocas cuadras de la Casa Blanca en el Capitolio a los adversarios políticos mandando? Yo creo que va a ser una pregunta que se ha hecho el Partido Demócrata hace varios días, desde que se dieron cuenta que iba a haber una derrota, no tan aplastante como la que hubo, pero sí se veía venir este cambio en las mayorías del Senado. Hay 2 caminos que podría tomar en este momento el presidente Obama. Podría hacer lo que hizo George Bush en los 2 últimos años de su mandato, que es que hizo una especie de relanzamiento de su gobierno, cambió algunas fichas claves como la del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, le bajó el volumen a
a la influencia de Dick Cheney como vicepresidente, es decir, podría cambiar su equipo de gobierno, hacer una especie de relanzamiento de estilo y dedicarse a través de medidas ejecutivas, por ejemplo, de lo que llamamos en América Latina decretos, a hacer algunas reformas migratorias que él prometió justo cuando fue derrotado en el Congreso. De pronto, si fuera uno totalmente optimista, gobernaría con más soltura, tratando de reconstruir una coalición que lo llevó a la presidencia 2 veces y no preocupado por las elecciones parlamentarias. Eso sería demasiado optimista. Lo que yo creo es que va a tener muchas dificultades con temas tales como las nominaciones, las aprobaciones de altos cargos que él necesita en este momento reemplazar, en particular el de Eric Holder, el Attorney General, el secretario de Justicia, y unos nombramientos de muy alto nivel en las entidades multilaterales que van a tener una guerra grande en el Senado. Va a tener dificultades sin duda en tratar de pasar por el Congreso una agenda migratoria, proyectos un poco más de talante demócrata como proyectos de educación temprana, proyectos de infraestructura, va a haber una batalla grande. Sin embargo, los republicanos en este momento y en estos 2 años que tienen para las elecciones presidenciales tendrán que tener mucho cuidado para no ser vistos como quienes obstruyen y bloquean todo y no gobiernan. Entonces van a tener que quizás perseguir una agenda un poco más influyente en los próximos 2 años. José Jaime Hernández, la campaña presidencial en Estados Unidos en realidad empezó hoy. ¿Usted en ese partidor cree que el candidato demócrata o la candidata demócrata, y se habla muchísimo de Hillary Clinton, tiene mucha ventaja o está en desventaja después de lo que pasó ayer? ¿Van a verse mucho más favorecidos los candidatos republicanos, por ejemplo Jeb Bush, por ejemplo Chris Christie, el gobernador de New Jersey? Pues yo creo que a juzgar por el rapapolvo que se llevaron ayer los demócratas, que fue considerable, yo creo que esto realmente eleva la altura de los obstáculos que van a tener que superar el candidato del Partido Demócrata, sea quien sea, ya sea Hillary, Jeb Bush, whatever. Pero no cabe duda que efectivamente va a ser una carrera más cuesta arriba, y sobre todo porque esto también va a depender de los últimos 2 años del presidente Obama. Hasta qué punto el presidente Obama va a ser capaz de impulsar, de sacar adelante iniciativas que se le quedaron ahí en la cuneta, por ejemplo, la reforma migratoria, que va a ser un tema muy complicado. Yo la verdad tengo mucha curiosidad de ver la reunión del próximo viernes en la Casa Blanca. Yo creo que este es un tema va a ser inevitable, porque el presidente ya había dicho que iba a implementar las órdenes ejecutivas para ampliar, por ejemplo, el programa el DACA, que beneficiaría quizá a los padres o familiares de los hijos indocumentados. Esa es una opción, pero yo me temo mucho que si el presidente hace esto, sería tomado como una virtual declaratoria de guerra desde el Partido Republicano, e incluso yo no me extrañaría que las voces a favor de un impeachment se multiplicaran, acusándolo de haber abusado de su poder presidencial, de tal suerte que al presidente, se le reduce considerablemente su margen de actuación. Los demócratas van a tenerlo muy complicado, y además yo creo que una de las cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención ha sido el grado de cobardía de los demócratas al oír del presidente Obama. Yo creo que los demócratas no han estudiado historia, no han aprendido las lecciones de la historia. Los republicanos lo quisieron hacer en el 2006 con Bush, quisieron dejarse, no resultó. Igual los republicanos desde la década de la Gran Depresión con Hoover tampoco les funcionó. Y yo creo que con estas experiencias a mí me extraña muchísimo que la mayoría de los demócratas hayan huido como cobardes del presidente, y eso al electorado no le gusta a la gente que no defienda sus posiciones. De tal suerte que yo creo que el Partido Demócrata, para responder a tu pregunta, va a tener que extraer muchas lecciones, muchas conclusiones, van a tener que volver a estudiar el guión, porque yo creo que el resultado se los ha puesto muy complicado y les ha reescrito completamente el panorama. Marc Bassett, su periódico El País de Madrid, y aquí entramos en materia en lo que tiene que ver con América Latina, ha seguido muy de cerca todo lo que ocurre en Cuba. Recientemente ha habido 2 editoriales del diario The New York Times pidiendo que se levante el embargo de Estados Unidos a Cuba. Yo hacía la lista aquí, el embargo empezó el 19 de octubre de 1960, o sea, hace 54 años. Ha habido 11 presidentes en la Casa Blanca desde entonces: Eisenhower, Kennedy y Johnson, después Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo y Barack Obama. Algunos de ellos han gobernado 2 veces,
y el objetivo del embargo, de debilitar y quizá de ponerle fin al régimen cubano, pues no se ha producido. Por otra parte, aquí en Estados Unidos, en las elecciones de ayer, no solamente los republicanos recuperaron las mayorías en el Senado, las tienen en la Cámara, sino que conservaron la gobernación de la Florida, un estado donde hay una población de origen cubano importantísima. ¿Qué cree usted que puede pasar con respecto a la política de Washington frente a Cuba con los resultados de ayer? Bueno, los 2 últimos años de la presidencia, que como habéis recordado, suele ocurrir que el presidente esté con un congreso adverso, el presidente suele utilizarlos para hacer política exterior, porque en la política exterior la Constitución americana concede al presidente mucho más margen de maniobra que en política interna, donde el Congreso le tiene absolutamente maniatado, que es lo que le ocurre a Obama y lo que le ocurrirá más en los próximos 2 años. Entonces, los 2 últimos años son un periodo en el que el presidente puede marcar su legado exterior. Se ha dicho, y esto ha ocurrido con otras presidencias, que Cuba es una manera de marcar este legado, porque aquí hay un consenso general, a derecha e izquierda, que la política actual no ha funcionado. Las diferencias son en cómo tendría que cambiarse la política, pero está claro que después de tantos años, tantos presidentes, 10 presidentes, continúa igual, la política de bloqueo no ha funcionado. Entonces, en estos momentos parecería que hay una constelación favorable a un cambio de política en Cuba. Las editoriales del New York Times, que es interesantísimo que un periódico como el New York Times, que ya ha tenido estas posiciones en el pasado, pero está haciendo verdaderamente, casi diría, una campaña para que cambie la política de Estados Unidos en Cuba. Es un síntoma, una expresión de que hay cosas que se mueven. Los sondeos reflejan que en el sur de Florida, donde se concentra la mayoría de la población cubanoamericana, está habiendo un cambio de opinión. Hay cada vez más voces favorables a relajar el embargo, incluso a levantarlo. En algunos sondeos demuestran una mayoría. Hay figuras prominentes de la comunidad cubanoamericana que se han pronunciado con cambiar esta política, ¿no? Empresarios como Fanjul, voces importantes y que se escuchan y que tienen mucha credibilidad en el exilio cubano. Y después hay cambios demográficos en el sur de Florida evidentes. Las nuevas generaciones de cubanoamericanos, de descendientes de cubanoamericanos, no están tan cercanos a las posiciones más duras de los que sufrieron o se exiliaron en los años 60 y 70. Todo esto podría indicar que habrá un cambio, pero aquí entramos en el resultado de las elecciones de ayer. El hecho de que el Partido Republicano haya aumentado su control del Congreso y haya conseguido convertirse en el partido mayoritario en el Senado, en mi opinión, hace mucho más difícil cualquier tipo de cambio de política. No es que los demócratas del Senado fuesen partidarios de dialogar con los Castro y de hacerse amigos, pero si esto era difícil, todavía será mucho más difícil que esto ocurra a partir de ahora con un Congreso, con un Senado en manos del Partido Republicano. Claro, usted conoce muy de cerca el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha estado vinculado a ese comité. ¿Usted cree que en estos 2 años y 2 meses de gobierno que le restan a Obama, un presidente, no solamente un lame duck president, un pato cojo, como se diría en español, sino un presidente derrotado, se atreverá a meterle el diente a lo del embargo? Yo creo que la situación del embargo se mantiene igual, porque no nos olvidemos que el chairman del Comité de Relaciones Exteriores demócrata era el senador Bob Menéndez, que tiene una postura muy clara, muy definida de apoyo en cuanto al embargo. Creo que realmente no cambia mucho el medio ambiente en el Congreso. Creo que el presidente Obama tiene la misma situación de decidir si va a hacer reformas a nivel ejecutivo o no en cuanto al tema de Cuba. Y creo que, como dijiste tú, creo que es una posibilidad en cuanto al legado del presidente. No nos olvidemos que el presidente anda en busca de un legado en la región. El presidente Clinton o el presidente Bush primero tenía 9 tratados de libre comercio con la región y la iniciativa Mérida. El presidente Clinton tuvo el Plan Colombia y tuvo el NAFTA. ¿Qué se conoce de la política exterior como marca del presidente Obama? Ese es un gran tema que creo que se podría resolver en los próximos 2 años. ¿Puede ser Cuba? No sé. Yo creo que es más probable de que el tema migratorio surja de nuevo, porque le conviene a los 2 partidos sacar este tema del tapete. Uno,
porque la administración del presidente Obama por mucho tiempo ha estado diciendo, mira, nosotros queremos reformar el sistema migratorio, lo vamos a hacer, y no han hecho nada. Y el Partido Republicano entiende de manera muy clara de que si va a ganar la campaña electoral presidencial, necesita un grupo diverso de gente que vaya a votar por el Partido Republicano. No es una campaña de estado o distrito federal, ¿cierto? Es una campaña nacional. Y este es el grupo demográfico que está creciendo más que ningún otro. Supuestamente ahora es 17%, en el año 2042 va a ser 1/3 del país. Los republicanos entienden esto. Entonces, poder sacar este tema del tapete, como decimos, de cosas que se tienen que resolver, es importante para los dos partidos. Eso creo que sería una prioridad. Quizás lo de Cuba se hace a nivel ¿cómo se llama? A nivel ejecutivo, autoridad ejecutiva. Tenemos esta cumbre que viene en abril, la Cumbre de las Américas, donde Panamá ha invitado a Cuba a que fuera parte de eso. Probablemente eso va a ser un motor que va a motivar al gobierno de Estados Unidos a tomar una decisión de ir, a hablar sobre Cuba, a hablar sobre reforma o no. No se sabe todavía. Carlos Micham ha puesto sobre la mesa el asunto migratorio. El presidente Barack Obama en su segunda campaña presidencial esgrimió como principal bandera la reforma migratoria y dijo que iba a abrirles una puerta a los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, la mayor parte de los cuales son de origen mexicano, para que regularizaran su situación. Sin embargo, les ha quedado mal, no ha pasado absolutamente nada. ¿Con el resultado de ayer cambiará eso o se agravarán las cosas para esos 11 millones de personas que no tienen papeles? Yo creo que la respuesta es de pronóstico reservado, porque a tenor de lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en estados como Colorado, donde es evidente que el voto latino no acompañó, y entre otras cosas porque el presidente se echó atrás en su decisión de activar nuevas órdenes ejecutivas, porque prefirió sacrificar Colorado para beneficiar a otros candidatos del Partido Demócrata en otros estados. Bueno, las cuentas no le salieron. Yo creo que el Partido Demócrata y el presidente Obama tienen que revisar sobre la marcha esta estrategia para tratar un poco de realmente recuperar un electorado que yo creo que en buena medida se perdió, porque el hispano o latino está harto de que lo consideren un electorado cautivo, de ser una especie de ganado pastoreado cada ciclo electoral por demócratas o fundamentalmente por los demócratas. Y yo creo que aquí tendrán los dos partidos, como dice Carl, yo creo que los republicanos entienden muy bien que unas elecciones presidenciales no son, la lógica es completamente distinta. La nueva mayoría de Estados Unidos son este conjunto de nuevas minorías, hispanos, afroamericanos, asiáticos, mujeres, comunidad gay, lesbianas. Y yo creo que los republicanos han sido incapaces de conectar con este gran mapa, con esta nueva piel multicolor, multiconfesional de Estados Unidos. Y eso también está en relación directa, muy conectado con el tema de la reforma migratoria. Lo tienen que resolver, yo no sé cómo van a hacerlo realmente, porque recuperar la ilusión de estos electores, que van a ser ya casi 25 millones en los generales, va a ser muy complicado. Y aquí hay que ver los retos que va a tener, por un lado, el Partido Republicano, de no encontrarse en su camino con este grupo de extremistas que siguen llamando a la reforma migratoria amnistía, y eso les ha costado muchísimos problemas. Le costó prácticamente a Mitt Romney el tema el mensaje de las autodeportaciones, le costó prácticamente el voto hispano. Y yo creo que los hispanos tienen que recomponer fuerzas, recomponer mensajes. Yo no sé si personajes al interior del partido, gente como Ted Cruz, lo habrán entendido, estarán dispuestos. Y los demócratas pues tendrán realmente que volver a tocar base con este electorado hispano que ya no les cree, de hecho, el electorado hispano tiende ahora más hacia posiciones de más independencia. Entonces va a ser más difícil, les va a costar más trabajo ganarse el amor de los latinos, pero vamos a ver, por eso digo que es de pronóstico reservado. ¿Cambiarán las relaciones de Washington con México en asuntos distintos a la reforma migratoria después del resultado de ayer? Fíjate que el instinto del político mexicano es, yo me lo imagino como este personaje que está
tras la barrera, ¿no? Viendo los toros, ¿no? El instinto del político mexicano, sobre todo el priista, es decir, no me gusta mucho el resultado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los republicanos no nos ha ayudado mucho, por ejemplo, el tema del control de las armas, el trasiego de armas, ¿no? Que van hacia México. No han apoyado de forma honesta el tema de la reforma migratoria, nos han bloqueado muchísimo el tema comercial. Entonces, gentes de alto nivel con las que platiqué en las últimas horas me confesaron, sí, efectivamente no nos gusta mucho el resultado. Pero bueno, la realpolitik impone que hay que negociar con todos en el seno del Partido Republicano. Hay grandes profesionales, hay gentes, por ejemplo, que de antemano ya se entienden muy bien con Mitch McConnell, el presidente del Comité de Seguridad, y es un tipo que tiene las ideas muy claras y que son gente que puede incidir mucho en su partido. Pero a pesar de ello, no cabe duda que desde México, por lo menos, tienen muchas reservas, están un poco aguardando a ver cuáles son las próximas políticas, medidas y propuestas que tenga que ver, uno, con reforma migratoria, dos, con la seguridad fronteriza, que es el caballo de batalla del movimiento más conservador, y teniendo en cuenta que el Partido Republicano va a tener todavía que pasar por un proceso de primarias, las cosas se pueden complicar mucho. De tal suerte que están en México oteando tras la barrera y a ver cómo evolucionan las cosas. Munilla, en lo que tiene que ver con Colombia, ¿qué puede ocurrir tras el resultado de ayer? Porque en tiempos del presidente Bill Clinton, presidente demócrata, pero había un Congreso republicano, pues se puso en marcha el Plan Colombia y Estados Unidos le ha dado a Colombia varios miles de millones de dólares que han servido en parte para fortalecer el ejército. En los últimos tiempos se negoció y fue aprobado un tratado de libre comercio que, aunque a los periodistas nos decían que iban a aumentar las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, ha sido mentira. Todos nos dijeron una cosa y es mentira. Las exportaciones se han reducido un 13% anual desde que entró en vigor ese tratado con Colombia. Pero ahora hay un proceso de paz desde hace justamente 2 años entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Y hay un debate de, en caso de que se firme ese proceso, si los señores de las FARC que han cometido delitos graves o delitos de lesa humanidad van a ir a parar a la cárcel o más bien van a pagar algunas penas alternativas, todo lo cual es muy controvertido y muy discutible. ¿Con un Congreso republicano puede cambiar eso en algo o seguirá un apoyo irrestricto al proceso de paz como lo ha manifestado el presidente Obama? Yo creo que no va a cambiar mucho la relación entre Estados Unidos y Colombia con este cambio en el Senado. Ya hemos vivido con un Congreso con mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y realmente no me imagino que hoy, en el año 2014, haya un cambio grande. Si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 6 o 7 años, cuando Carl estaba en el Congreso, cuando yo estaba caminando los salones del Congreso visitando a representantes y senadores tratando de impulsar justamente el Tratado de Libre Comercio, la respuesta sería otra, porque cuando terminábamos nosotros los días de trabajo después de hacer visitas donde los republicanos nos sentábamos a tomar café y decíamos, pues Colombia es un gran país, es impresionante cómo nos tienen en tan buena imagen todos estos congresistas, y el día que íbamos donde los demócratas salíamos muy aburridos pensando, Dios mío, estos somos unos violadores de derechos humanos, es un país con absoluta impunidad, y parecía que estuviéramos enfrentados a 2 realidades distintas. Hoy yo creo que la realidad es otra. Colombia ha dado una vuelta que reconocen en los 2 partidos. Me parece que el proceso de paz es difícil no apoyarlo, aunque uno tenga reservas grandes frente a la forma como lo hacen. Pues qué país en el mundo va a decir nos oponemos a un intento de un gobierno por hacer la paz y acabar con décadas de violencia. Entonces, en lo práctico no veo, además Colombia no tiene ninguna asignatura pendiente por el Congreso que sea de primeras en la agenda. La agenda en este momento de Colombia con Estados Unidos es deliciosa, son temas de educación, temas de tecnología, asuntos de fortalecimiento comercial, y me parece que la visión de ambos partidos es distinta. Puede haber, si llegara a haber un posconflicto, algunas opiniones divididas por parte de los republicanos, que en muchos estuvieron muy alineados con los 8 años de gobierno del presidente Uribe, y que en este momento puedan ver con recelo cómo existirá o existiría impunidad frente a los guerrilleros. Claro, parte de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha tenido que ver con las drogas ilícitas. Desde los tiempos en que el presidente Richard Nixon le puso a eso el nombre de guerra contra las drogas, pues ha muerto muchísima gente, se ha perdido muchísimo dinero y demás. Yo no sé si este resultado de las elecciones de ayer, sobre todo en el sentido de que aquí en Washington, en la ciudad, se aprobó
el hecho de que la gente pueda tener hasta 2 onzas de marihuana y pueda cultivar marihuana en su casa. Pasó lo mismo en Oregón, ya pasó en Colorado también, pasó también en el estado de Washington, en la costa oeste. Le puedo enviar un mensaje al gobierno de Estados Unidos que, aunque es verdad que Obama ha cambiado un poco, siguen negándose siempre a abrir la puerta a la legalización, aunque sea de las drogas blandas, algo para lo cual han abogado expresidentes latinoamericanos como César Gaviria de Colombia, Ernesto Zedillo de México, Fernando Enrique Cardoso del Brasil, medios de comunicación como la revista The Economist en Inglaterra. ¿No será que debería dar un viraje a la política antidrogas Washington, por llamarlo así, cuando en esta misma ciudad la gente está votando para que se apruebe la venta de marihuana y la posesión de marihuana? Porque es que en los años 70, cuando yo era niño en Colombia, nos miraban a los colombianos como unos grandes criminales, y ahora resulta que aquí en Washington pues uno puede salir a comprar marihuana a la esquina. Yo creo que es un tema complicado, porque, como dices tú, hay una ley federal que es anti-legalización, y después hay leyes en distintos estados que permiten el uso o la venta de marihuana. Ahora, lo que es interesante en cuanto a nuestra política hacia la región es que tanto de nuestra política hacia la región ha sido basada en una política antidroga, ¿okay? Y estamos legalizando en distintos estados en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la gente en estos países? Y está lo que está ocurriendo en Uruguay. Creo que en México también hay una ley que permite algunas cantidades limitadas. Colombia lo están considerando, sé que en Chile también lo están considerando, en Argentina también. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Cuál es el mensaje que manda al resto de la región? Pero también, ¿cómo se ve la política exterior de Estados Unidos hacia la región? Estoy seguro que muchos de mis amigos en la región lo ven como quizás una manera muy hipócrita de tener una política hacia la región, y nosotros vamos a tener que lidiar con ese tema y tener una política más consistente en cuanto a esto. Pero también es importante mencionar, y creo que ese es el lado más de contenido, de reforma, etc. En México, por ejemplo, cuando se habla de estos temas y se habla mucho, también está medio relacionado con la violencia. Y no se puede evitar hablar sobre los temas que tienen que ver con eso. ¿Qué es lo que significaría reformar esta política? ¿Significa que hay menos violencia o no? Creo que esas son las preguntas más importantes que hay que poder contestar. Si es un tema moral o no. Gente tiene juzga el tema de distintas maneras, ¿cierto? Pero al final del día creo que vamos a tener que ver cómo ayuda esto la situación en la región, cómo ayuda tener una legalización como la que tienen en Uruguay, y todavía no sabemos cómo va a funcionar eso. Y creo que los distintos candidatos presidenciales en Uruguay están diciendo que van a revisar esa política cuando venga. Pero la cosa es minimizar la violencia, la cosa es minimizar el trato ilícito y todos los negocios ilícitos que vienen del negocio del narcotráfico y del crimen transnacional. Esos son los temas más importantes ahí, y todavía está aún por verse. Bueno, hay que decir, entre otras cosas, que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, planteó este tema de la legalización, dijo que la guerra contra las drogas era como pedalear en una bicicleta estática. Y hay que reconocer el gesto de Santos, porque siempre ha habido muchos líderes políticos que cuando eran presidentes no decían nada, pero de expresidentes firman unos manifiestos fantásticos sobre el tema. Marc Bassett, otro asunto, una pregunta muy sencilla: ¿y qué pasará ahora con el triunfo republicano, con la política de Washington hacia Venezuela? Hacia Venezuela, yo creo que se endurecerá la retórica, pero no creo que haya un cambio sustancial en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Es llamativo los temas que hemos estado discutiendo: inmigración, Cuba, drogas, son temas de política interna. Es decir, yo creo que la política exterior de Estados Unidos a América Latina, y esto no lo veo que ocurra en ningún otro lugar, con Europa, con Asia, con África, con Oriente Medio, son todas cuestiones de política interna, porque América Latina es también Estados Unidos, creo. Y en la política venezolana solo se puede esperar que en el Senado, que tiene poder y tiene palancas importantes en política exterior,
el tono, la retórica sea dura, pero como decías con Cuba, yo creo que no cambia mucho, puesto que con los demócratas había un consenso, digamos, ya en el Comité de Relaciones Exteriores en cuestiones como Cuba o como Venezuela. Yo diría una cosita en Venezuela. Las sanciones y la legalización que sacó el senador Rubio y el senador Menéndez de tener un régimen, un marco de sanciones más agresivo. Nunca quiso el senador Reid darle voz ni voto, tiempo en el Pleno para discutir esto. Eso puede cambiar y eso depende mucho de lo que ocurra en Venezuela durante los próximos 3 o 6 meses. Eso lo veo de una manera distinta, quizás. Pero estoy de acuerdo en general en lo que has dicho, de que estos temas, y el término en inglés es intermésticos, son internacionales y domésticos para Estados Unidos. Es una de las razones que tenemos este evento también, ¿cierto? Que son temas que son de relevancia en los pueblos latinos, pero también en el pueblo americano. Pero, Carlos, usted que conoce el Senado, ¿sí se imagina que haya un debate en donde se hable de la posibilidad de aprobar unas sanciones contra Venezuela cuando hay una relación robusta comercial con el tema petrolero en Venezuela y los republicanos que son tan amigos de la empresa privada? Lo que yo te diría es que ahora Estados Unidos, México y Canadá están produciendo más energía más que nunca y eso va a afectar las políticas públicas en estas situaciones. Sé que está ya afectando la política pública que tenemos hacia el Medio Oriente. Creo que eso ocurre con Venezuela también. Lo que eso hace más relevante, eso sí, es el tema de Keystone, del Keystone Pipeline y la ratificación o la decisión del gobierno americano en permitir que se construya esta tremenda cañería que vendría de Canadá hacia Estados Unidos. Pero, de nuevo, es un tema de seguridad energética. El tema de Venezuela creo que es uno que forma parte de esa discusión, pero más que nada yo te diría que por la producción que existe ahora, la dinámica en cuanto a estas decisiones, en cuanto a cómo verían a Venezuela, está cambiando y creo que eso va a formar parte de un consenso quizá. Creo que republicanos y demócratas también lo ven de esa misma manera y creo que sería más probable que pondrían presión en cuanto a ese tema de manera distinta, siempre dependiendo de lo que ocurra en Venezuela. Pero sería delicioso para Nicolás Maduro un endurecimiento de la política de Estados Unidos donde puede culpar de todas las teorías de conspiración a un enemigo que estaba muchísimo más vocal y visible que lo que ha estado en los últimos años. Yo creo que las sanciones específicas con un bisturí en vez de hacer sanciones con un machete como se han hecho en otras situaciones es la llave de eso. Si eso se aplica bien, creo que es menos probable que el presidente Maduro pueda responder de esa manera. Habrá un giro de la política de Washington frente a Venezuela. Hay que tener en cuenta también que editoriales del New York Times han pedido que se endurezca la política de la Casa Blanca frente al gobierno de Nicolás Maduro. El gran tema aquí ha sido este malabarismo que hemos visto en los altos responsables del Departamento de Estado, que cada vez durante las audiencias, cuando los arrinconan y les preguntan, ¿pero por qué ustedes no hacen más? La respuesta es, pues porque no le queremos hacer el caldo gordo al señor Maduro para que nos acuse de justamente ser los instigadores, de ser quienes están detrás de esta conspiración, ¿no? Pero evidentemente yo coincido con Carl, yo creo que aquí la única salida posible es operaciones quirúrgicas inteligentes, eficaces, que estén basadas y sustentadas en terrenos que pueden perfectamente ser entendidas por todo el mundo, el tema de los derechos humanos. Es que hay historias en Venezuela de presos políticos, periodistas perseguidos, que son temas en los que sí se tiene que alzar la voz. De hecho, ¿cuántas veces nos hemos quejado? Porque ninguno de los países de América Latina ha alzado la voz con suficiente fuerza y vigor para denunciar este tipo de cosas, porque pues, en el caso de México, no, México pues, es como la política, la doctrina Estrada, ¿no? Como decía el presidente Benito Juárez, el respeto ajeno es la paz, ¿no? Pero tratándose de este tipo de temas que claman al cielo, derechos humanos, libertades políticas, yo creo que sí se puede hacer y mucho desde Estados Unidos. ¿Cómo serían esas medidas con bisturí? Bueno, son personajes que están dentro del gobierno venezolano, en el ejército, que están
o cometiendo abusos contra los derechos humanos o involucrados en el narcotráfico. Y mandar una señal clara a gente que está participando en ese tipo de actividad. Es la mejor manera de lidiar con eso. Acordémonos también que esto tiene mucho que ver con la política que tenemos hacia Colombia. Y no queremos ver que los grandes avances que hemos hecho en Colombia, con Colombia, o sea, nosotros formamos una parte pequeña, yo creo, el Plan Colombia fue súper importante, pero la mayoría del trabajo ahí fue de colombianos, la mayoría del sudor, la inversión, la gente que murió, fueron colombianos, pero no queremos ver que esas políticas vayan hacia atrás y que el problema se vaya desde Colombia y se traslade a Venezuela. Creo que ese es un tema de relevancia para la seguridad de Estados Unidos en la región y creo que por eso es más probable de que veamos una manera más inteligente de lidiar con este tema. Dos últimas preguntas antes de darle paso al público y quiero hacerle una a usted, Carl. ¿Qué puede ocurrir tras el resultado de ayer con las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina, que son tensas con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con Brasil? Acordémonos que Dilma Rousseff canceló una visita oficial a Washington después de que se descubriera que, como se diría en Colombia, le tenían chuzado el teléfono. Ya. En cuanto a Argentina, yo creo que la mayoría de la gente está mirando aquí lo que viene. Está el tema de los fondos buitre y ese tema creo que la presidenta tiene su postura en cuanto a eso y ojalá que se hagan avances porque es bueno para Argentina, para la inversión en Argentina, etcétera. Argentina está pasando por una situación económica muy mala y creo que mandar una señal de que están dispuestos de trabajar con la comunidad internacional financiera es importante para la inversión y para la economía argentina. Pero yo creo que la gente ahora, por lo menos en Estados Unidos, está empezando a mirar lo que viene, las elecciones que vienen, los candidatos que están, y de ahí van a empezar a tomar otra postura en cuanto a Argentina. En cuanto a Brasil, los brasileños creo que entienden que van a tener que hacer reformas económicas. La economía brasileña tampoco está pasando por su mejor momento. La victoria de la presidenta fue una victoria súper reñida, donde se mostró que Brasil es un país polarizado, pero creo que la presidenta entiende que va a tener que mejorar la situación económica. Estados Unidos está interesado, dispuesto de mejorar esa relación económica. Creo que hay unos temas políticos que forman parte de esta discusión, pero creo que empezar a mejorar el trust, como decimos, el entendimiento, mejorar la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno brasileño. Quizás con un viaje de la presidenta Dilma, creo que ya ha dicho que está dispuesta a venir a Estados Unidos. Esas cosas van a dar la oportunidad para hacer cosas de contenido más específicos. Creo que un tratado de impuestos entre los dos países, bilateral de impuestos, es algo que es importante, que el sector financiero brasileño quiere y que el sector comercial de Estados Unidos también quiere, aunque creo que es menos probable que estas cosas se hagan durante los próximos 2 años, pero empezar esta conversación y este proceso creo que es importante para esa relación. Lo que pasa es que yo creo que nadie aquí cree que para Estados Unidos, América Latina sea una prioridad en este momento. Basta con oír los últimos discursos del Estado de la Unión de Barack Obama, donde las menciones a América Latina cuando ocurren son absolutamente tangenciales y casi como que los hubiera metido algún lobista dentro del discurso. No es prioritaria América Latina para Estados Unidos, todos lo tenemos que aceptar. Hay un tema disfrazado de política exterior, que es el tema migratorio, que es un tema doméstico de los Estados Unidos. Y de ahí para adelante hay acciones muy aisladas, pero no existe una política concreta, no existe una prioridad. Pues este país tiene muchas prioridades, estaba saliendo de una enorme recesión económica, no tiene dinero para darle a América Latina, está con unos conflictos enormes en otras partes del mundo. Entonces, salvo que haya una guerra en algún país latinoamericano, yo no espero que esta realidad cambie. Yo no sé si eso sea bueno o malo. Fíjate, lo irónico del asunto, de todo esto, como dice bien Moni, efectivamente hay una ausencia, ¿no? Estados Unidos cree que es más fancy, más sexy, ¿no? Oh, Irak, Siria, vamos a intervenir, nos vamos a salvar ahí los derechos humanos, hay que mantener el gobierno del señor al-Abadi, pero de repente, de la nada, out of the blue, empiezan a llegar niños de Centroamérica a la frontera. Dicen, wow, ¿cómo? ¿De dónde? Esto.
Y te das cuenta que la realidad siempre da un paso al frente y que Estados Unidos, por ignorar esta realidad del hemisferio, siempre se lleva este tipo de sorpresas, ¿no? Que a veces lo ponen en jaque. Es increíble que la mayoría de los niños centroamericanos hayan arrinconado a Estados Unidos como lo hicieron. No sabían ni qué hacer. El Departamento de Seguridad Interna no tenía ni idea. La Casa Blanca estaba, bueno, como gallinas sin cabeza, diciendo, ¿cómo reaccionamos ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo comunicamos con estos gobiernos con los que casi no hablamos? Oigan, por favor, contengan esto. México, por favor, vigila tu frontera sur. Centroamérica, y desde América Central dicen, oye, pero es que la situación es caótica, te lo dije, ¿no? Me lo dijiste cuando sí. El jefe del Comando Norte te lo había advertido desde hace cuánto tiempo. Problemas están muy graves y ustedes los han ignorado durante mucho tiempo por estar concentrándose en Medio Oriente. Una última pregunta para todos, para una respuesta muy breve y para darle paso a las preguntas, darles paso a las preguntas del público. ¿Qué le conviene más a América Latina en una elección presidencial? ¿Que ganen los demócratas o que ganen los republicanos? Es que difícil. Yo voy último. La verdad es que no sé qué responder. Yo creo que no importa, es decir, importa el momento histórico que habéis descrito muy bien, en el cual América Latina es menos importante para Estados Unidos. Como decías, Muni, Barack Obama ni la menciona o la menciona de paso en sus discursos del Estado de la Unión. En otros discursos nunca aparece América Latina. Yo creo que esto es bueno. Los Iraks y las Sirias hace 20 o 30 años estaban en América Latina. Por eso todos los presidentes en su legado hacían algo sobre América Latina. Que no lo hagan, a pesar de problemas como el de los niños migrantes, que son problemas importantes, pero no son catástrofes como las de otros puntos del planeta, yo creo que es positivo. Yo creo que demócratas y republicanos actúan en el marco geopolítico en el que les ha tocado vivir y no importa tanto que sean de un color o de otro, sino los problemas que hay en este momento. Si la opción es entre ignorar e invadir, que ha sido básicamente el péndulo de las relaciones bilaterales, preferible la ignorada. Depende de qué candidato salga en qué partido. Un candidato quizás del partido del T no sea conveniente para América Latina, como tampoco lo sea una candidata de la extrema izquierda. O Hillary o Jeb, ahí creo que queda lo mismo. Jaime Hernández. Pues yo diría que no hay, la verdad, gran diferencia, ¿no? Salvo matices, la verdad es que en América Latina hemos aprendido que desde siempre, lo tenemos clarísimo, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, ¿no? Y estamos acostumbrados a esta realidad y por eso da lo mismo que sea el gallo giro o colorado. Carl Mitchell. Que conste que soy republicano, yo te diría esto, sí. Conviene tener un presidente que entiende bien cuál es el valor de tener unas relaciones con la región. Estamos pasando por una situación muy interesante en la región ahora, donde es súper diverso, ¿cierto? Tenemos a la Alianza del Pacífico, países de la región que quieren tener un profile, un perfil más definido en cuanto a comercio con Asia. Tenemos la seguridad energética de Norteamérica y tenemos un Brasil que quiere ser un protagonista en el mundo y tenemos que encontrar una manera de desarrollar una relación con este país. Esto podría ser del lado republicano o demócrata. Yo te diría que los republicanos han sido más definidos en lo que quieren sacar de la región, los tratados de libre comercio. Ahora, puede ser que necesitemos una política mucho más amplia, más comprensiva. Pero hasta ahora creo que republicanos han mostrado una postura mucho más definida en cuanto a lo que quieren sacar de la región y lo que la región significa para ellos. Creo que tenemos algunos minutos para preguntas del público. No sé dónde tengamos un micrófono para... Aquí. Buenas, me llamo José Miguel Pulido, trabajo en Mitsui & Co. Muchas gracias por una presentación de tan alto nivel. Quería preguntar otra vez sobre los temas sexy, aunque Obama o los del federal no piensan que Latinoamérica es importante o de tan alta categoría como Ucrania. El gobernador Christie y el gobernador Brown han viajado a México y había una cumbre con el presidente Peña Nieto en California, estatal. Entonces quería saber de los nuevos gobernadores que se eligieron ayer, si ellos van a perseguir esas relaciones buenas con Latinoamérica. Gracias. ¿Para quién es la pregunta exactamente? Para Caro y los que quieran responder. Muy bien. Bienvenidos. La pregunta en particular era cuál, porque dijiste varias cosas. Si los nuevos gobernadores van a perseguir una mejor relación con Latinoamérica. Ya.
Estaba mirando una entrevista hoy en la mañana con el gobernador Christie, donde le hicieron la siguiente pregunta: si el Partido Republicano podría conseguir el mismo tipo de éxito que él ha conseguido en su estado en cuanto a diversidad y demografía. En su estado ha podido conseguir más de 50% de apoyo hispano y más de 23% de apoyo de la comunidad negra de Nueva Jersey. Yo creo que eso tiene que ver mucho con un entendimiento de por dónde pasa la región y por dónde pasa Estados Unidos ahora. Creo que es insostenible que el Partido Republicano no incluye esa diversidad de americanos que van a ser parte o formar parte de la mayoría de quien somos como país. No es sostenible tener una política regional. Hay que tener una política que también vaya a todos los distintos grupos demográficos del país para que sea una política completa que representa una masa crítica de americanos. Y yo creo que los republicanos entienden eso. Yo creo que los demócratas lo han entendido durante el último ciclo, que fue Barack Obama gana porque arrasa con todos los grupos demográficos del país. Y creo que republicanos están entendiendo eso. De repente entienden más que en otras elecciones. Creo que el gobernador Bush, que era el presidente, tuvo apoyo muy grande de hispanos, por ejemplo. Romney bajó en cuanto a este tema, pero creo que no va a ser posible ganar elecciones muy luego sin tener un grupo diverso de personas votando por un candidato. Sí, fíjate que es interesante la pregunta porque tradicionalmente es lo que yo llamo ya la doble pasarela de los políticos. Cuando los presidentes, cuando los candidatos mexicanos del PRI, del PAN, whatever, quieren consolidarse y que sus credenciales, elevar su estatura como estadistas, lo que hacen es pasar por la pasarela de Washington, ¿no? Y vienen y se entrevistan, visitan think tanks, visitan políticos, se reúnen, se sacan muchas fotografías. Y eso que hacen los mexicanos lo están haciendo ahora los políticos de Estados Unidos. Tú puedes ver a Hillary Clinton viajando a México cuando estuvo en la contienda presidencial, yendo incluso a peregrinar a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y John McCain lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que en México y Estados Unidos ya tienen esta doble pasarela, porque saben que a pesar de que existe un muro que divide a los dos países, el electorado hispano cuenta y mucho para estos electores, y por eso ya se están acostumbrando a cada vez más a realizar estos viajes, incluido la visita a la Virgen de Guadalupe, para ver si les ayuda con sus votos. Y esto te habla un poco y confirma de lo que Carl llama esta nueva realidad política interdoméstica. Es curioso que muchos de estos gobernadores han hecho 2 viajes, a México y a Israel. Sí. Son 2 viajes que los gobernadores hacen para forjarse como políticos de ámbito nacional, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que aquí. Sí. No, vamos a ver si... ¿Quién quiere contestar? Bueno, y la pregunta tenía que ver si el resultado que se ve ahora en el Congreso si va a afectar el financiamiento para distintos países en la región, ¿no? Para desarrollo, sí. For development spending for different countries. I need you to take your earphones off. Sorry. No, it's for development funding, correct? Yeah, development. For development funding. Ya. En cuanto a la región, yo te diría, I have to answer in Spanish, okay? En cuanto a la región, te diría que el presupuesto para Latinoamérica ha bajado desde 2.000 millones más o menos hace unos 4 años a 1.5 mil millones ahora. Las prioridades del presupuesto en general han sido Colombia, Haití y México. Eso ha sido lo mismo por mucho tiempo. Creo que eso no va a cambiar.
El énfasis de las políticas exteriores de Estados Unidos hacia la región no ha sido desarrollo, ha sido más el tema que tiene que ver con narcotráfico y reconstrucción en Haití y terminar bien la relación que tenemos con Colombia. No creo que va a cambiar eso, y eso no importa si hay un republicano o si hay un demócrata. De hecho, durante las últimas comparecencias del secretario de Estado John Kerry, él ha reconocido que cada vez hay menos recursos, se están teniendo que ajustar muchos programas, por ejemplo, para programas de USAID. Congresistas demócratas como Henry Cuellar han denunciado, oye, no puedes recortar más las ayudas hacia la región, es indispensable seguir apostando por el desarrollo. Pero claro, esto lo dices al mismo tiempo que, por ejemplo, el Departamento de Estado está ahorita realizando una serie de auditorías en varias embajadas de América Latina, México entre ellas, para ver de qué manera recortar el presupuesto, porque eso te habla un poco de la dimensión, de hasta qué punto tienen que rascarse ahora los bolsillos de Estados Unidos, no solamente para mantener a su personal, sino para apostar por programas de desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. El micrófono, si lo podemos traer aquí. Ya. Gracias. Gracias. Soy Virginia González Gas, diputada por el Partido Socialista de Argentina, y yo me preguntaba si a partir de ahora se va a designar el embajador faltante que hace más de un año que tenemos en Argentina. Tuvimos una reunión en el Departamento de Estado y esta es una de las preguntas, ¿no? Porque realmente para solucionar la cuestión, digamos, conflictiva que tenemos, sería bueno que se designara el embajador. No obstante, esta relación sí existen, digamos, la explotación de vaca muerta, relaciones comerciales con Chevron, etcétera, etcétera, en Argentina. Pero creo que hay más de 60 embajadores que no han sido designados y ya hemos tenido algunas declaraciones poco fructíferas del agregado de la embajada, el responsable de la embajada en Argentina. Entonces, quería preguntarles. Bueno, es un problema muy grande, como dijo usted, hay más de 60 nominados que no han sido ratificados por el Congreso de Estados Unidos. Creo que la mejor cosa que podría hacer la nueva mayoría republicana para mostrar claramente que en un Congreso republicano las cosas se hacen es hacer esas reformas, ese tipo de reformas. Creo que no podemos ser el país más fuerte del mundo con la economía más grande y con el ejército más fuerte y no tener una representación en los distintos países o la representación máxima en los distintos países. Creo que en realidad es una vergüenza que hayamos pasado por este momento de no tener embajadores en tantos países donde hay tantas cosas ocurriendo. No es solamente en Latinoamérica, también ha sido en lugares de África, donde está la crisis de la ébola, también ha sido en lugares de Asia, donde tenemos una política que estamos tratando de enfatizar más y más ahora. Y creo que la mayoría nueva republicana lo haría muy bien en poder empezar con algo positivo, mostrando de manera clara, porque la percepción va a ser esta. Van a tener que mostrar de manera muy clara que son distintos a lo que hemos visto en el pasado. Y hacer este tipo de cambio creo que sería consistente con eso. Lo que pasa es que, lo que pasa es que este obstruccionismo del Partido Republicano, que sí es vergonzoso, también esconde una realidad, y es que en los últimos años de su gobierno el presidente Obama ha nombrado a unas personas que tienen escasas calificaciones para ocupar los cargos que tienen y que son en algunas ocasiones grandes donantes de su campaña, que no conocen la región, que no tienen la preparación necesaria. O sea que parte de la agenda, sin duda y seguro se va a empeorar, es frenar lo que vaya a presentar el presidente al Congreso, pero por otro lado también este es el momento de pagar favores y hay algunos nombramientos que también son vergonzosos. Hay tiempo para una última pregunta, si la tiene alguien. Aquí. Mi nombre es Lourdes Bautista y yo estoy trabajando con el Heritage Foundation. Mi pregunta va para todos. Conforme a la región de Centroamérica, ¿cómo ven ustedes o qué papel
¿cuáles de los partidos, los demócratas o republicanos, podrían jugar un papel más efectivo en lo que es la lucha contra la corrupción en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, o la lucha también contra la violencia, que son los factores que están agravando la situación con el problema de inmigración? Sí. ¿Quién quiere contestar? Jaime. A ver, yo te quisiera contestar con una anécdota que me acuerdo muy bien, de una reunión que hubo en Nueva York. Estaba todavía Hillary Clinton como secretaria de Estado. Y un poco el propósito de la reunión con algunos miembros, representantes de gobiernos de la Unión Europea, era justamente esto, ver de qué manera la Unión Europea podía arrimar el hombro con dinero, sobre todo, para ver de qué manera apostaban por toda la región. Y uno de los programas estrellas que presentó Hillary Clinton fue la construcción de una cárcel modelo de alta seguridad. Entonces, claro, dices, wow, ¿no? Y entre los europeos, con los alemanes se veían como una cárcel. ¿Por qué no apostar por programas de desarrollo, ¿no? Que ese es justamente el origen de muchos de los problemas. Por eso hay la inmigración, por eso estos países tienen estos índices tan elevados de expulsión, por eso hay estas familias divididas entre América Central, por este recorrido tan horroroso que muchos hacen a través de México. Y yo creo que todos siempre se llega a la misma conclusión. Estados Unidos, demócratas o republicanos, realmente mientras no vean a toda esta región desde otra óptica, menos policial, con programas que apuesten menos por la militarización, sino más por el desarrollo, esto va a marcar la gran diferencia. Sería de esperar, sería un enorme cambio cualitativo, pero claro, lo que estábamos hablando antes, los tiempos no acompañan, la crisis económica, la gente, realmente sería deseable, pero insisto, yo soy bastante escéptico. Esperemos. ¿Alguien quiere agregar algo? Pero lidiar con corrupción, lidiar con gobernabilidad, lidiar con la falta de trabajo, lidiar con seguridad, lidiar con los factores que también contribuyen a esta discusión, que también es el consumo de drogas de Estados Unidos, y también lidiar con los temas que tienen que ver con las leyes que facilitan que gente venga a Estados Unidos y permanezca en Estados Unidos siendo gente ilegal. Todas esas cosas tienen que ser reformadas, no es solamente, y concuerdo contigo, no es solamente lidiar con el tema de corrupción, que es un tema bien grande. Y el otro tema que no teníamos con Colombia, que era la razón por la cual fue exitoso el Plan Colombia, la voluntad de los líderes colombianos para poder luchar contra el narcotráfico y el crimen transnacional era clara. Y eso no lo tenemos con los líderes centroamericanos ahora. Creo que todas esas cosas juntas tienen que ser parte de esta conversación. Creo que hay una voluntad del lado republicano de lidiar con muchos temas, pero también hay una voluntad del lado demócrata en querer lidiar con los temas también. Y tiene que ser una cosa conjunta, porque tiene que ser una política conjunta, bilateral, para que funcione de verdad. Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias a Muni Jensen por haber estado aquí, a José Jaime Hernández, a Marc Bassett, muy especialmente a Carl Michan por haberlos acogido y por encima de todo a todos ustedes por haber venido.